Dios le bendiga, muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo desde Lima, Perú, y siempre confiando en Dios que todos ustedes se encuentren con bien. Sabemos que el mundo entero está pasando a través de una crisis y bueno, siempre y cuando nosotros nos pongamos a hacer lo que debemos de hacer, las cosas malas se van a esfumar lo más pronto. Pero lastimosamente mucha gente no hace lo que debe y entonces eso está provocando que esto se ponga de mal en peor. Y ahora cuando digo muchos, incluye a los gobernados y a los gobiernos, porque ni el uno ni el otro hacen lo correcto. Dios nos ayude. Recuerden que todo está de cabeza porque simplemente el hombre decidió darle la espalda a Dios. Pero gracias a Dios y gracias a su palabra, conocemos que eso no va a ser así por mucho tiempo. Tarde que temprano va a llegar un tiempo de restauración completa, donde todo lo malo sea desarraigado y solamente quede de nuevo plantado o sembrado lo bueno, el bien, lo que Dios vio en el principio, que era muy bueno, y así tiene que ser. Para los que son de este país, les pedimos que tengan paciencia, porque las cosas se están poniendo de mal en peor. Para los que no conocen acerca de este país, solamente les digo y les comento rápidamente que tenemos delante nuestro todo un cuadro desolador, un cuadro desesperanzador para muchas personas. Si bien es cierto, como cristianos, vemos todo como tiene que ser. Vemos todo como la palabra de Dios dice que deberíamos de verlo. Y yo sé que más de uno, es que no puedo ser más exacto, pero creo que no son muchos tampoco, pero si quieren puedo decir, pero unos pocos o unos cuantos que estudian la Biblia como yo, habrán dadose cuenta que bueno, deberíamos estar confiados plenamente en el Señor, porque todo esto ya se veía venir. Para los que nunca han leído su Biblia, están esperando que por ahí alguien le diga que yo vi, que yo vaticiné, que yo ya les venía anunciando y que esto que el otro. No. Miren, las cosas son claras. Si las cosas están como están es porque tanto el hombre que no conoce a Dios y el hombre que debería de conocerle más, que se dice que es un cristiano, deberían de conocer, le dieron un día la espalda a Dios, le dieron la espalda a la palabra y hoy día están pues como si fueran a la deriva, y eso no debería de ser, ¿sí? He conocido muchas personas desde el año pasado, desde cuando estábamos dictando, antes que perdiera el trabajo en la universidad. Escuché alguna vez decir a un científico que el COVID, eso fue allá en febrero, antes de que dictaran antes de que declararan pandemia a nivel mundial. Yo escuché decir a un experto biólogo que, bueno, estábamos sobreestimando al COVID. Y una semana después cerraron todo el mundo y todavía seguimos un año después de eso y seguimos como que no pudiéramos hacer nada en contra de ello, ¿sí? Bueno, las cosas están feas y es que ha pasado un año ya y deberíamos de haber aprendido de cómo uno no se contagia de esto, pero lastimosamente ha pasado un año y la gente como que se ha olvidado, piensan que ya no existe, ya no está, pero si no estuviera, entonces ¿qué cosa está matando tanta gente, verdad? Están muriendo por miles, señores. Aquí en este país, cada 2 minutos muere un individuo, ¿sí? Cada 2 minutos muere una persona. Es inaudito. Mucha gente dice allá afuera, en países enormes como los Estados Unidos, pero eso no es nada. No, mira,
la cantidad de muertos que ya tenemos aquí, registrados, vamos a ponértelo así. Si se muere uno de cada 200 peruanos, vamos a ponerlo así, ¿ya? De toda la población que tenemos de peruanos aquí, sumados, ¿ve? Aquí se mueren 1000 personas diarias, ¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver? Me dice alguno. Bueno, tiene que ver mucho. Si tú te pones a ver las cosas y cómo son, y el excedente de muertes que tenemos de gente que, bueno, no aparece en las cifras oficiales de muertos por COVID, es tan escandaloso que, mira, eso equivale a, dice, 1,5 millones de muertos en los Estados Unidos. En este corto tiempo, ¿sí?, que tenemos ya del 2021, deberían de tener ellos equivalente a nosotros. ¿Ve? Tenemos miles de muertos, pero eso equivale a lo que, si quieres imaginártelo tú que vives en un país grande como los Estados Unidos, todos los muertos que tenemos hasta ahora del 2021 equivale a 1,5 millones de muertos en los Estados Unidos. Eso es para que sepas cuán grave es la situación que estamos viviendo los peruanos en medio de esta pandemia y en medio, pues, de un gobierno aparentemente que no sabe lo que está haciendo, o si lo está haciendo no sabe, bueno, si lo está haciendo bien, porque cada uno de sus mensajes me deja desconcertado, y bueno, por eso es que las cosas están como están. Tenemos un presidente que aparentemente creo que es ateo, progresista, de la nueva izquierda, de aquellos que son que favorecen el aborto y todo este movimiento de ideología de género, y todo su gabinete ministerial son de la misma calaña y se preocupan más de dictar leyes a favor de promover la ideología de género antes que dictar leyes que agilicen, bueno, que se acabe ya esta emergencia sanitaria. ¿Ve? Dios sea dándole sabiduría a estos señores. Y bueno, nosotros oramos, ¿sí? He escuchado a muchas personas, en especial líderes religiosos, de iglesias fanáticas, porque eso es una actitud fanática, que están saliendo a decirle a la gente, oiga, no le tenga miedo al COVID. Y lo dicen así como que, mira, el COVID no hay que temerle porque es un demonio y no hay que temerle. ¿Y quién te ha dicho que nosotros le tenemos miedo al COVID? ¿O quién le ha dicho a usted que debe de tenerle miedo al COVID? El COVID es como cualquier otra enfermedad, pero estoy hablando de una enfermedad de esas que una vez que te contagias, a menos que te hayas cuidado y te hayas guardado, no te va a hacer nada. Pero si tienes una comorbilidad, ¿qué quiere decir eso, hermano? Explíquenos usted, porque ni siquiera entendemos la Biblia, menos vamos a entender esto que nos acabas de decir. Comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. En otras palabras, si tú estás ya enfermo de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, yo no sé cuántas, pero llámese como comorbilidad alguien que tenga más de dos enfermedades, obvio y lógico que cuando venga el COVID te va a acelerar eso que quizás ni tú sabes que tienes, pero te va a destruir. O sea, esto de aquí, si ustedes han leído lo suficiente como yo, viene y es un detonador, escúchalo bien, es un detonador de aquella, a tus enfermedades le vamos a poner nombre de dinamita, ¿ya? Es un detonador de eso que ya tú has venido almacenando por años y años y que, bueno, por tu indisciplina o por tu falta de interés en temas que conciernen a tu salud, no te has dado cuenta, te va a matar, ¿sí? Y así que no venga de pronto a decir, mira que el COVID es un demonio. Ciertamente es una enfermedad, ¿ya?
de origen o de tipo viral, que bueno, la echamos fuera y todo, pero ojo, capte bien esto. Los demonios están ahí deambulando por todo lugar y están siempre buscando venir y buscar un lugar donde habitar. ¿Ya? Eso es un demonio. Si tú leíste demonología reino físico y si tú leíste demonología reino espiritual y si tú leíste espíritus seductores, sabes de qué te estoy hablando. Si no has leído eso y tampoco tu Biblia, estás escuchando que estoy hablando en chino mandarín, porque no estás entendiendo nada. ¿Sí? Lo que trato de decir es lo siguiente, que como cristianos no estamos llamados a tenerle temor a nada. Al único que debemos de tenerle temor es a Dios, ¿ya? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Después, a nada más, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que porque yo solamente le tengo temor a Dios y a nada más le tengo temor, me voy a dedicar a echarle la importancia menos posible al COVID y me voy a ir a las calles sin mascarilla, sin protector facial, sin tomar las debidas medidas de bioseguridad, porque no le temo al COVID que venga, que aquí lo espero sin polo y con los puños alzados, ¿verdad? Eso no va a funcionar así. Porque una cosa es el temor de Dios, otra cosa es no temerle al virus o a los viruses o a las bacterias o lo que sea, y otra cosa eres tú tentando a Dios, ¿sí? Ir a un lugar donde sabe usted que hay virus, hay mucha probabilidad de que usted se vaya a contagiar con ese virus y vaya usted guiado, aconsejado por su líder religioso a que, mira, estamos confiando en Dios, no hay que ponernos la máscara, Dios nos protege. Ah, sí. Recuerda que Dios inspiró a alguien para que cree hace mucho tiempo esa mascarilla. Dios inspiró a alguien para que cree hace mucho tiempo ese protector facial. Y ahora no me vengas tú a decir que eso no fue inspirado por Dios. Porque recuerda, el diablo no puede crear nada. Todo es creación de Dios. Viene el hombre y descubre, ¿sí?, lo que ya estaba creado, porque el único que puede crear es Dios. Entonces, si Dios permitió que alguien descubriese y trajese a manufactura una mascarilla, ¿por causa de quién lo hizo? Por causa de ti y por causa de mí. ¿Por causa de quién Dios permitió que se cree el protector facial? Por causa de ti y por causa de mí. Cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Por causa de quién Dios creó la imprenta? Por causa de los cristianos. Para que tú, hijo de Dios, para que tú, hija de Dios, pudiesen tener la imprenta y pudiesen leer la palabra de Dios en esos libros que son ampliamente conocidos por todo el mundo como la Santa Biblia. ¿Sí? Dios nos ayude. Entonces, solamente les digo esto, no estén con esa actitud de temor ante el COVID, no tememos al COVID, pero eso no quiere decir que nosotros andemos por ahí tentando a Dios, quien por cierto es el que ha permitido, y todo esto por causa de la dureza en el corazón de los hombres, ha surgido este virus, ¿sí?, pero que Dios ha permitido precisamente por causa del hombre que se alejó de Dios y ha sido entregado a una mente reprobada que piensa solamente destruir a la humanidad. Es lo que están haciendo los globalistas y todos estos señores que se están encargando de deshacerse de la mayor cantidad de población que sea posible. Si año pasado eran los ancianos el público objetivo a quienes este virus atacaba, hoy día son los jóvenes y bueno, los que no son tan ancianos. La casualidad surge en estos últimos meses que los muertos, los enfermos, no son ya más los ancianos, sino que son personas menores de 65 años, pero mayores de 18.
Fíjate, están entre los que van a las camas UCI y los que están falleciendo. ¿Y por qué sucede esto? Porque mira, las personas no están haciendo caso de lo que se les ha pedido que por favor no hagan. Siguen yendo a reuniones, siguen asistiendo a restaurantes, siguen yendo a viajes que nadie les ha pedido que hagan. Si hay un tiempo en el que debes de hacer una pausa y cuidarte lo más que puedas, es ahora, ¿sí? Tenemos toda la facilidad de la tecnología para comunicarnos los unos con otros por el internet, por el teléfono, por el celular. Así que evita, por favor, estar exponiéndote y no malentiendas el temor de Dios, o perdón, no temerle al virus con no usar las medidas correspondientes que, bueno, se deben de usar en este tiempo para no contagiarnos con ese virus, ¿sí? El Señor es nuestra luz y es nuestra salvación, como dice el salmista preguntando, ¿verdad? ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿no? ¿Quién podrá amedrentarme? Nadie, pues, ¿ve? Pero lastimosamente hay muchos que entienden esto como que mira, el virus no le temo y no me va a hacer nada. Y bueno, terminan golpeados y terminan en una cama UCI y algunos terminan hasta muertos. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? No se confíe ni de la persona que usted le tenga más confianza, porque lastimosamente con este virus muchas personas no saben que están contagiados o que están contagiando. ¿Ya? Eso es la característica de lo que viene sucediendo últimamente con estas variaciones o cepas nuevas del virus COVID-19. ¿Sí? No tenemos temor al hombre, ¿sí? No tenemos temor a nada, pero sí tenemos temor reverente a Dios. Por lo demás, traten de ser disciplinados en mantener el orden que Dios ha establecido para que ese virus no nos pueda tocar. ¿Correcto? Eso, oiga, ya hubo una pandemia, si le quieres poner nombre, allá en los días de Moisés, cuando estaban pasando por esta última prueba, este último juicio que vino sobre Egipto, para que el corazón de Faraón sea ablandado, y los que han leído sus Biblias o los que en Semana Santa vieron la película Moisés saben que estamos hablando de esa última señal, ¿verdad? Esa última prueba que es la muerte de los primogénitos. ¿Ve? Solamente morían los primogénitos, o sea, había un público objetivo a quienes iba dirigido ese virus, si podemos llamarle así, de alguna manera. ¿Correcto? Entonces, hoy día tenemos un público objetivo para este coronavirus y son las personas que tienen comorbilidad. En otras palabras, que tienen una, dos o más enfermedades ya en sus cuerpos y eso les está impidiendo tomar acciones para poder hacer frente al coronavirus a través de su sistema inmunológico, que por cierto ya está cansado, ya está agotado de pelear contra enfermedades que quizás algunos ni siquiera se han dado cuenta que tienen. Hay muchas personas que tienen diabetes y no saben que tienen diabetes y le siguen poniendo adentro del cuerpo cantidades industriales de azúcar. Hay personas que tienen hipertensión y no lo saben y le siguen dando y dando al arroz chino, al fideo chino, a todas estas Dunkin' Donuts, a todas estas frituras, papas fritas, que la carne frita, que los chicharrones. Y oiga, usted tiene hipertensión. Tenga mucho cuidado. Quizás no lo sabe, pero hay señales, hay avisos
en el cuerpo que le dejan saber a uno que no está bien balanceado vamos a ponerlo así, en su química, en la química de su propio cuerpo. Y entonces, cuando vienen cosas como el COVID, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, así como en ese entonces morían todos los primogénitos, alguna particularidad en su ADN deberían de tener los que son primogénitos en este tiempo. El público objetivo son personas mayores, jóvenes o adultas, no tan mayores, que tienen comorbilidades. O sea, este virus ha venido a matar o acelerar la muerte de aquellos que ya tienen una enfermedad en proceso y no lo saben. O que tienen la enfermedad, saben que tienen la enfermedad y no se tratan. ¿Ve? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ese es un dato muy importante que no debe de pasar por alto. Dios nos ayude, ¿sí? Dios tenga misericordia. De verdad me da mucha pena que hay gente que escucha a todos estos pastores fanáticos religiosos que lo único que hacen es más mal que bien, que están guiando al pueblo mal y los está guiando a enfrentarse con un virus al que no van a vencer de la manera que piensan ellos que van a vencer, porque para comenzar, la manera en que ellos piensan que van a derrotar al virus no va a proceder, porque de buenas a primeras saben ellos, o si no lo saben, entérense ahora, que si son de falsa doctrina no tienen al Espíritu Santo, y si no está el Espíritu Santo para que pelee por ustedes, ¿quién se va a parar por ustedes? Nadie. Así que están desprotegidos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Son verdades que duelen, verdades que matan, pero ahí están, para tomarlas en serio, tomarlas en cuenta, y que, bueno, como dice allá un refrán en la lengua española, no sé si en la lengua inglesa o la rusa o la indonesia se diga igual, pero dice: la guerra avisada no mata gente. Y ya nos decían desde hace más de un año: use mascarilla, no se lleve la mano sucia o con sospechas de haber tocado superficies contaminadas, no se lleve esas manos contaminadas a la cara, al rostro. Luego fue avanzando y nos dijeron que el virus no vuela, no camina, pero viaja a través de aerosoles que salen desprendidos de nosotros, los seres humanos, a través de la respiración. Cuando hablamos estamos expulsando gotículas, ¿sí? Eso es el aerosol de que yo te hablo. Estamos expulsando micropartículas de agua contaminada con virus, si fuéramos personas que estamos contaminadas con ese virus, ¿sí? Hoy en día estas variantes británica y estas variantes brasileña, y hay otras más ahí en el mercado, tienen como particularidad infectar a alguien y dejar que el infectado no se dé cuenta sino hasta que ya sea demasiado tarde. Pero entre tanto, hasta que él se da cuenta, ha contagiado al tío, al primo, a la abuela, al abuelo, a los padres, al vecino, a la vecina, al jefe, al compañero de trabajo, ha infectado a la casera que le vendía verduras en el mercado, ha infectado al señor panadero, al lechero, al carnicero, a la que vende pollo, ¿ve? Infectó al señor del taxi, infectó al señor del bus, ¿sí? Y así esa cadena se sigue haciendo larguísima. Así que nosotros, siendo conscientes de eso como muy buenos cristianos, sabemos que, conocemos que debemos de tomar nuestras debidas precauciones. Por más de que sea uno o alguien que conocemos muy bien, no importa. Tú no vives conmigo, y así que me perdona usted, pero yo voy a estar con mi mascarilla. Y si estamos en un lugar cerrado, hasta voy a estar con mi protector facial, porque nada me da garantías. Tenemos hermanos que han muerto,
tenemos familiares de nuestros hermanos que han muerto porque se han contagiado, yo no sé cómo, pero el virus se metió a sus casas. Se han cuidado hasta el extremo todos, pero no sabemos cómo se ha metido el virus hasta las casas, ¿sí? Pero sí sabemos el modo de operación del virus. Usó como caballo de Troya a alguien de confianza de nuestros medios, ¿ve? Así que no se fíe, no se confíe. Si usted es alguien que sale constantemente, sea consciente, pues, ¿no? Y mire, trate de ser consecuente y ver que usted puede estar transmitiendo la enfermedad y bueno, que usted ni siquiera se dio cuenta, pero que se la estás transmitiendo a tantos y como pueda. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, Dios tenga paz. Paz no, nos dé paz, ya que hemos hablado todas estas cosas. Así que vamos a ir con nuestro estudio y bueno, espero que tengan sus Biblias. Y puedan seguirnos con la parte que nos toca para este día. Vamos rápidamente a la parte número 51, ¿sí? La parte número 51 de nuestro estudio, entrando en el Espíritu. Rápidamente nos vamos ahí. Estamos estudiando Tesalonicenses y bueno, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y nos permita comprender cabalmente, qué es lo que realmente deberíamos de estar haciendo hoy, en días no solamente de pandemia, sino cuando se está cumpliendo casi todo perfectamente según las Escrituras y el calendario profético de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios tenga misericordia. Todo el infierno se ha desatado delante de nosotros, ¿ah? Y la interrogante surgía hace unos meses. Y si todo el infierno se ha desatado delante de nosotros, ¿no se supone, bíblicamente hablando, que todo el cielo también debería estar desatado delante de nosotros para contrarrestar esto que está sucediendo exactamente hoy? Y la respuesta es que, bueno, estamos viviendo días tan peligrosos donde los que supuestamente iban a ser el cumplimiento de estos que iban a contrarrestar las fuerzas del enemigo, sucede que, bueno, teníamos iglesia establecida en la tierra, teníamos movimiento de Dios aparentemente en nuestro medio, pero resultó ser una falsa alarma. O mejor dicho, resultaron ser personas o resultaron ser individuos que eran solo pura apariencia de piedad, pero que en el fondo lo único que hacían era, bueno, negar la eficacia de todo esto. La semana pasada, líderes de la Iglesia Unida en los Estados Unidos declararon que al menos un 5% de toda su organización, de los pastores de toda su organización, eran personas que se habían declarado abiertamente ateas. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Pastores que se habían declarado ateos y que todavía seguían predicando en sus iglesias. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Estemos atentos a lo que viene y no se me distraigan, ¿sí? No se me distraigan. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12, ¿correcto? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12.
La palabra del Señor dice así. Sí, me están siguiendo, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios nos ayude. Entonces vimos que estábamos viviendo en tiempos o en días peligrosos, y teníamos una muchedumbre que aparentemente eran, pero no son. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo se sigue hundiendo el mundo? No, vamos a encontrar la razón de todo este problema. Y la Biblia nos llevó a ver que había un origen de toda esta maldad. O sea, no de los violadores, ni de los asesinos, ni de los asaltantes, sino que uno, que era el líder de todos estos malos cristianos, que aparentemente nos iban a salvar, ¿verdad? Pero resultaron ser los que nos estaban llevando rumbo al desastre, ¿sí? Max Lucado, Maxwell, dos eruditos, dos escritores de libros muy conocidos a nivel mundial, uno escritor por muchos años y el otro, Maxwell, no solamente escritor, sino también doctor en divinidad, doctor en teología. Se han declarado, Max Lucado declaró que los homosexuales eran hijos de Dios y que él se retractaba de todo lo que había dicho a lo largo de los años cuando predicaba de la Biblia que maldito era un hombre que se acostaba con otro hombre. Entonces él le pidió perdón a la comunidad LGTBIQ y dijo que ellos también eran hijos de Dios, lo cual es una completa herejía, porque para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que tener el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo hay que ser verdaderamente santo, ¿verdad? Y un homosexual no es un hombre santo, una mujer homosexual o una mujer lesbiana no es una persona completamente santa, un pansexual y tantas de estas disforias que hay allá afuera no nos hablan de santidad. ¿Ve? Un hombre que se quiere hoy día, ¿sí? Todavía sigue el juicio en Manhattan, en Nueva York, un hombre que está demandando al gobierno para que le dejen que se case con su propio hijo, hombre, para que él pueda llegar a ser una persona espiritualmente completa. ¿En qué cabeza cabe esa barbaridad? ¿Ve? Entonces, todas estas cosas son una tergiversación y son algo bueno, pues, que nos ha llevado a ver que las cosas están muy mal, ¿sí? Entonces, el inicio de toda esta maldad y la razón por la cual todas estas cosas se han aumentado es porque la iglesia no estaba haciendo su trabajo, pues. Mientras pensábamos que estaban haciendo su trabajo, no estaban haciendo su trabajo. Desde mediados de los años, o desde mediados de los 1900, la iglesia misma fue la que le dio inicio, y son los carismáticos los que le dieron fuerza al movimiento feminista y al movimiento del orgullo gay, al movimiento del LGTBIQ. ¿Ya? Eso es para que sepas. Yo creo que lo he mencionado muchas veces en programas anteriores. Pero es que estas no eran iglesias, pues, del Dios viviente, por eso es que todo eso pasaba. Entonces viene ahora Maxwell, un doctor en teología, un doctor en divinidad, y abiertamente declara para todo el mundo que está muy feliz porque ya no es cristiano. ¿Ya? Entonces eso es demasiado ya para un mundo que está en decadencia.
saber que la iglesia, bueno, lo que ellos piensan que es la iglesia, no es ni fue lo que decía que era. Ahí está la cosa, ¿sí? Pero no, lo que ellos veían como iglesia era una farsa. Por eso es que venía ya a decir en su respectivo tiempo este señor Carlos Marx que como decía él, la religión es el opio del pueblo. ¿Sabes lo que es el opio, no? Una droga, un alucinógeno. Es lo que él estaba diciendo, que tú ibas a la iglesia para calmar por 1 o 2 horas, desconectarte de este mundo, y bueno, según lo que decía Marx en esa frase, es que tú vas a la iglesia solamente para escaparte de la realidad, por 1 o 2 horas, durante 2 o 3 veces a la semana. ¿Ve? Es que él no vio lo que realmente es un cristiano. Él no vio potencia de Dios moviéndose delante de él. ¿Y qué hicieron los carismáticos? Potencia de Dios, ponían a gente a brincar, ponían a gente a hablar en lenguas raras, que por cierto ellos mismos les entrenaban para que hablen. Pusieron a gente haciendo escándalos en estadios. Habían muchos hombres que profesaban sanidad divina. Eso lo hicieron los carismáticos. Y bueno, yo le pregunto a usted, persona que quizás no tenga su cerebro funcionando al 100%, pero yo creo que un cristiano con el 50% de su cerebro funcionando se haría la siguiente pregunta que yo voy a formular. Hoy, después de un año, con una pandemia encima de nosotros, ¿dónde están o dónde estuvieron todo este tiempo esos que llenaban estadios diciendo que tenían dones de sanidad divina, que curaban personas por multitudes? ¿Dónde están? Deberían de estar en los países ahí y en los hospitales donde la gente se está muriendo por cientos y miles por día. ¿Ve? ¿Dónde están? Es porque todos ellos eran una completa farsa, son una completa farsa. ¿Ya? Y todo esto es inspirado, todo esto es promovido por un ser inicuo, por una élite inicua, ¿sí? De pseudo cristianos que hoy día vamos a seguir descubriendo mientras vamos estudiando la Biblia y viendo todo lo que, bueno, pues está pasando a nuestro alrededor. Mira, sé que ya hemos leído la Biblia, nos toca orar, pero quiero leerte un versículo más, un par de versículos más, para que entremos de lleno después de la oración a la explicación. ¿Ya? Quiero que veas esto. Apocalipsis 13, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Señores, una vez más, si ustedes no han leído su Biblia, lo que les estoy hablando es completamente chino mandarín. No entienden nada. ¿Ya? Y una de las cosas que me caracteriza, y bueno, creo que lo han ido viendo, es que yo no voy a venir aquí a fingir que todos ustedes se lo saben todo y que están listos para subir a la gloria con el Señor, y haciendo caso omiso a mi llamamiento, no les voy a hacer recordar que si están como están es por su propia culpa, ¿ya? Y es por su propia negligencia. Hay Biblia para leer, hay Biblia para escuchar, hay Biblia para celular, hay Biblia para computadora. Lo que yo le recomiendo es que se consiga una Biblia de papel, claro, impresa, letras súper gigantes, y empiece a leerla, porque no hay mejor defensa del Evangelio que un hombre que dice que es evangélico o una mujer que dice que es evangélica, que se conozca toda la Biblia y sepa lo que es la verdad, y no me vaya por ahí como
varios de este mundo ya que andan hablando cosas y diciendo cosas de las que ni siquiera saben de qué se tratan. ¿Ves? Entonces, opinas y opinas, pero yo no sé cómo puedes opinar de la Biblia si no has leído la Biblia. Y has caído, como dice Pablo, al nivel de solo ser una persona chismosa, ¿sí? Contadora de fábulas. Dios nos ayude, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a orar rapidito y vamos a avanzar, bueno, pues con lo que nos toque para el día de hoy, ¿sí? Todo lo que les vengo diciendo es cierto, basado en la experiencia, basado en la práctica, basado en lo que he venido observando a lo largo de todos estos más de 20 años, ¿sí? Y Dios me ha sabido dar la razón. Estamos rodeados de ineptos, ¿eh? De buenos para nada, y es por eso que todo está de cabeza. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos hundimos con ellos? No. Tú, cristiano y cristiana, sobresale, brilla, sé mejor que nadie. Hermano, pero ya es tarde. No, no es tarde. Si el mundo se está preparando para el 2030, para lo que sea que vaya a venir, oye, ¿tú qué estás haciendo? No te quedes cruzado de brazos, haz algo. Si no tienes ahorita una visión de qué es lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es empieza a leer tu Biblia y bueno, que Dios te ayude y te inspire para que, bueno, seas parte de ese ejército de defensores del Evangelio que una sola vez nos ha sido dado. ¿Sí? Dios nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Las cosas están difíciles por doquier. Y le pido a Dios, pídanle a Dios, todos junto conmigo, para que Él tenga misericordia y venga al socorro. Ciertamente, Dios viene al socorro de los suyos, pero como dice el mismo Jesús en la misma palabra, si nos ponemos de acuerdo, si dos nos ponemos de acuerdo, y recuerda, no se trata de que entremos en común acuerdo sobre lo que se va a hacer, sino que si nos ponemos de acuerdo, o sea, venimos ante Dios, eso es interceder, la cosa va a suceder, ¿sí? A veces nuestros hermanos ya ni pueden hablar. Y da pena porque ellos no se quisieron contagiar, no se quisieron enfermar. Alguien más lo hizo de su entorno y los puso en esa situación. Pero oramos a Dios, ¿sí? Para que Él pueda, Dios sí puede, sino que para que el enfermo pueda ser restaurado en su fe y pueda ser levantado en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Oremos para que nuestros hermanos no pierdan la fe. Si varios del mundo evangélico ya perdieron la fe y se declararon ateos, la Biblia dice que por la maldad del hombre iba a haber ¿cómo dice? Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Dios nos ayude. Dios sea con todos nosotros. ¿Sí? Vamos rápidamente a orar. Vamos rápidamente a orar. Se nos puso complicada la cosa. Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, Padre.
Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor Jesucristo, te pedimos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están muy enfermos, Señor, que están en una situación de mucho riesgo. Oramos por aquellos que están en los hospitales, Señor, en una cama de unidad de cuidados intensivos, para que tú los ayudes. Hay muchas necesidades, Señor, y sabemos que tú estás atento, y venimos aquí, Señor, como tus hijos, y en obediencia a tu palabra, para interceder por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Quizás hay algunos que no conocemos, quizás hay algunos que no vemos ya de años, pero tú nos conoces a todos y tú siempre estás al lado de todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia para nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermos, no solamente de COVID, sino también de otras enfermedades que necesitan ser atendidas tanto como lo que es el COVID. Señor Jesús, oramos esta noche por el Perú, para que tú tengas misericordia y sea todo puesto en tus manos, Padre. No podemos saber si van a haber más muertos, si esto se va a desencadenar de una manera muchísimo peor de lo que los pronósticos ya están poniendo las cosas feas. Señor Jesucristo, ponemos todo en tus manos, sabiendo que no debemos de temer lo que vaya a venir, pero sí confiados de que suceda lo que suceda, nosotros nunca debemos de perder la fe ni la esperanza en tu palabra. Sabemos que todas estas pruebas vienen a razón de que nosotros ya estábamos preparados para poder soportarlas y resistirlas, Padre Santo. Pedimos también por que seas tú trayendo consuelo a la vida de las personas que han perdido familiares, seres queridos. Seas tú consolándoles en sus corazones, Padre. Señor Jesús, oramos para que este programa sea de bendición para todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del planeta, personas que hablan español y también los que hablen otros idiomas y se estén gozando con estos programas. Gracias por todo, oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Hay muchos problemas a nivel mundial, no solamente con el tema de la pandemia. Y bueno, tiene mucho que ver la pandemia. Recuerden, por ejemplo, la economía no estaría colapsada si no hubiéramos tenido que cerrar los países por completo, las fronteras. Muchos negocios pequeños han fracasado. Hay mucha necesidad alrededor del mundo en ese aspecto, en el tema económico, ¿sí? Hay muchísimos hombres y mujeres alrededor del mundo que ahora mismo están sin empleo. Por ejemplo, en este país, un país de 30 millones de personas, tenemos más de 10 millones de personas desempleadas, ¿sí? Déjame hablarte de esa manera para que entiendas la situación o la gravedad. Porque de la población económicamente activa, la tercera parte se desactivó, ¿sí? O los desactivaron de un momento a otro, ¿sí? Hay muchos suicidios, hay mucha presión, la gente no está saliendo, no está interactuando el uno con el otro, la gente no está caminando, no está descargando energías y se vuelven explosivos y explosivas. Entonces comienza un vecino a pelearse con otro vecino
y se desata la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no saben cómo al menos se ve las cosas allá afuera. La delincuencia ha aumentado. Pero ni siquiera todo eso junto pone al mundo en una situación tan peligrosa como lo que es una iglesia engañada, ¿sí?, por el diablo, y que ha puesto en peligro a la humanidad completa. Creo que la iglesia mal dirigida, ¿sí?, o personas que pensábamos que eran la iglesia, han puesto al mundo entero exactamente donde hoy día estamos. ¿Ve? Aunque tú no lo creas, todo esto tiene que ver con la iglesia. Yo me pongo a pensar y recapacitando en lo que acabamos de leer. Si todo esto ya se fue promoviendo como una bola de nieve cayendo de la cima de una montaña y se hizo cada vez más grande y más grande y más grande, es porque no hubo una iglesia que detenga eso. ¿Ve? Pensábamos que estaba ya obrando la iglesia, pero la iglesia, si te diste cuenta de lo que vengo diciendo desde hace rato, a través del movimiento carismático, que es prácticamente lo que coronó o termina de desviar la iglesia hasta lo que hoy día está por ser no solamente ecuménica, ya es más que eso. La iglesia y el Estado se han juntado, o sea, el Estado ahora nos va a decir a todas las naciones del mundo, ¿sí?, porque pobrecitos no nos hemos podido cuidar. Esa es una de las razones por las cuales todo esto está así descontrolado. Todos nosotros que no nos pudimos cuidar, bueno, van a venir estos líderes mundiales a cuidarnos y nos van a venir a decir qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos de creer. ¿Ve? Así que tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Dios nos ayude, mis hermanos y mis hermanas. Las cosas están ahora mismo, cuando las Naciones Unidas están a punto de declarar la Iglesia como enemiga de los derechos humanos, ¿ya? Todo está horrible en ese aspecto. Ya nos van a pedir que prediquemos lo que es una agenda global, ¿ya? O lo que es una prédica que no sea una prédica que vaya en contra de el pensamiento o la línea de pensamiento de la manera como el mundo se está moviendo hoy. Por ejemplo, versículos como aquel en Deuteronomio que dicen que un hombre que se acuesta con otro hombre es un maldito, según los nuevos movimientos, ya no deberíamos de predicar de eso. Ya no deberíamos de predicar que Dios esté en contra de la homosexualidad, y que no deberíamos de predicar en contra, por ejemplo, de la sodomía, porque eso es parte, según lo que dice este mundo y los estados de este mundo que hoy día quieren decirnos qué es lo que debemos de creer. Ellos dicen que la sodomía es parte de la libertad adquirida o que es propia de todo hombre. ¿Ve? O sea, que seas un sodomita es propio de tu libertad. Eso es lo que están diciendo. ¿Ve? Yo me quedé el otro día sorprendido cuando yo estaba leyendo de un supuesto líder del mensaje que ya está muerto, por cierto. Y este señor, en uno de sus muchos panfletos de enseñanza que tiene, porque por lo regular estos falsos, la mayoría se dedican a enseñar, y enseñan cosas raras, mezclan testigos de Jehová, mormonismo, mezclan de todo tipo de cosas, y te traen un surtido o te traen un batido de doctrinas que termina siendo más nocivo que las doctrinas estas de donde terminaron trayendo sus ideas, ya lo eran.
¿Ve? Pero este señor, por ejemplo, en la misma línea de pensamiento que estamos yendo hasta que les mencioné lo último, este señor, este famoso líder y un famoso enseñador del mensaje, decía que prácticamente, hablando de la sodomía, ¿no? Como, bueno, él no lo decía de esa manera, pero siga esa línea que estoy diciendo, que es la línea de pensamiento del mundo globalista de hoy que tenemos delante de nuestros ojos. Pero este líder del mensaje, que ya está muerto, por cierto, lo vuelvo a recalcar, porque no vayan a pensar que es uno de estos que está vivo, pero que a la larga creo que piensan igual algunos de ellos. Este líder del mensaje, que ya está muerto, dijo, vuelvo a decir, en la misma línea de lo que es la sodomía, que prácticamente un hombre, cuando habló de casamiento o de enamoramiento, dijo que prácticamente un hombre no debería de cortejar a una hermana, o sea, a una mujer, sino que bastaba con simplemente ir directamente al acto. ¿Me entiende? O sea, él lo dijo como que ¿para qué gastar tiempo en cortejar a una mujer cuando puedes ir y tomarla? O en las propias palabras en inglés que usó es violarla. ¿Ve? Y yo me quedé sorprendido. ¿Qué cosa está hablando este tipo? Y bueno, pues era obvio de entender que estaba hablando lo que yo estaba leyendo que este tipo estaba hablando. ¿Ve? Y uno lo lee y se queda boquiabierto y dice, ¿y cómo ha tenido tanta gente que lo ha seguido? ¿Y cómo es que ha ganado los miles y miles y miles de dólares que ha ganado durante toda su vida? Bueno, serían millones, ¿verdad? Diciendo barbaridades como esas. Pero oiga, si a todos le dan una batidita de esas, de doctrinas de aquí, de allá y de más allá, va a tener que salir un monstruito de todo eso, ¿verdad? Un monstruo de doctrina. Bueno, entonces, una vez más, ¿por qué está el COVID? ¿Por qué tenemos todo esto tan malo por todo lado? Por causa de la pseudo iglesia que le ha hecho mucho daño a este mundo. Por eso es que Bertrand Russell, creo que es el señor que dice, yo conozco a Jesús, pero no conozco una iglesia donde esté Jesús, algo así como eso dice más o menos. ¿Ya? He oído del Jesús de la Biblia, pero no lo he visto hasta ahora. ¿Ve? Eso es lo que dice Bertrand Russell. Y no es de extrañar, pues, como la gente hoy en día, como estos famosos salen a decir, la Biblia es irrelevante, no tiene importancia nada de lo que salga de la Biblia. Hasta este señor declarado homosexual, Ricky Martin, sale y dice, a la Biblia es algo que no debemos tomar importancia. ¿Ve? ¿Qué? ¿Por qué de pronto sales a hablar de la Biblia? Pero sí, se quieren quedar con el matrimonio, que es algo, por cierto, señores famosos, que parece que no conocen, el matrimonio es algo bíblico, ¿sí? Si no tuviera importancia, ¿por qué se quieren quedar con el matrimonio, por ejemplo? ¿Ve? Sino que ahora quieren decir que lo inventaron ustedes. No, señor. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, la iglesia se dañó, pues. Y no es porque de pronto se dañó de un momento a otro. Hubo un mover, hubo un movimiento que comenzó a dañar y tergiversar todo esto desde muchísimo tiempo atrás. Y que nadie pues vio la peligrosidad de esto. ¿Ve? Déjenme citar, porque tengo que hacerlo, porque si no vamos a dejar esto así medio raro y no quiero que quede medio raro. Pero déjenme citar al reverendo William Marion Branham, ¿sí? Y voy a tomar el libro de las edades. Por cierto, muy pronto voy a sacar un estudio puro de las edades, o mejor dicho, voy a comentar, ¿sí? Vamos a leer las edades, pero vamos a hacerlo comentado, ¿sí? Porque hay muchos que no entienden lo que ahí dice y no terminan de creer lo que ahí está escrito. Y entonces hay que comentarlo, ¿sí? Muy pronto otro podcast al respecto. Miren, en el libro de las edades, en la sección que se llama La Edad de Pérgamo, ¿sí? Y déjenme que les hable así porque hay mucha gente que no sabe qué son las edades y cómo se mueve uno a través de ese libro. Que por cierto nuevamente se está repartiendo
a quienes lo deseen, ¿sí? En Perú no sé cómo es la cosa, pero sea como fuera, el libro es gratis, pero tenemos que pagar, creo, el correo, el envío, ¿sí? Y en tiempo de COVID eso no es tan barato. Pero gracias a Dios existe la versión digital, que todos ustedes creo que lo tienen en sus teléfonos o en sus tablets y hasta en sus computadoras. Así que de momento no me puedo estar preocupando si tienen o no tienen, pero si alguien desea el libro impreso, existe, pero hay que pagar una suma que es por el costo del envío, ¿sí? Algo así. Así es la situación, ¿sí? Miren, en el libro de las edades, en la edad de Pérgamo, en el párrafo 163 en adelante, ¿ya? El reverendo William Marion Branham dice lo siguiente: al fin tenemos el último reino. Quiero que me capten, ¿ah? El cual fue el Imperio Romano. Ahora aquí, si tú no has leído tu Biblia y no sabes nada respecto, ni siquiera un poco de la historia universal, estás perdido, ¿ya? Eso es una advertencia para todos. ¿Qué voy a hacer, hermano? Bueno, anda, dale una chequeadita al libro de Historia Universal de tu hijo y actualízate lo más pronto al respecto, ¿ya? Pero fíjate, toma en cuenta esto. Al fin tenemos el último reino, el cual fue el Imperio Romano, representado como las piernas y los pies. Los reinos anteriores fueron representados como minerales puros, oro, plata, y metal puro. Pero este último imperio fue hierro puro, solamente en las piernas. Ahora alguien se va a preguntar, oiga hermano, pero ahí dice que los reinos y que esto y que el otro, ¿de qué está hablando? Ah, de las 70 semanas de Daniel. Si tú vas al libro de Daniel en tu Biblia, que por cierto, si lo hubieras leído, no me estuvieras preguntando de qué estoy hablando, pero si no lo has leído, ve y léelo. Está en el libro de Daniel, ¿sí? En la primera leída que le des, no lo vas a entender, pero poco a poco, conforme vayas leyendo toda la Biblia y vayas trazando todo, entonces lo vas a entender, ¿sí? Pero este último imperio fue hierro puro solamente en las piernas, porque cuando llegó a los pies era una mezcla de hierro y barro. Tierra y mineral sencillamente no se pueden mezclar para producir consistencia y fuerza. Pero no, solamente es cierto esto, dice. Sino lo que más... Pero dice, pero no solamente es cierto esto, sino que lo más asombroso es que este último imperio, el romano, continuaría en su estado mezclado hasta el regreso de Jesús. Miren lo que está diciendo el reverendo William Marion Branham. 164. Este imperio romano de hierro, el hierro significando poder y gran fuerza destructiva en contra de la oposición, habría de ser compuesto de dos etapas mayores. Y ciertamente fue así, porque el imperio literalmente se dividió en dos, Oriente y Occidente. Una vez más, hasta este punto, si no sabes nada de historia universal y no has leído el Antiguo Testamento, bueno, en especial el libro de Daniel, no vas a entender. Así que te invito a hacer una pausa, bueno, lógicamente si estás escuchando la grabación, y vayas a investigar al respecto. Ahora, si estás en vivo, sígueme y escucha lo que estoy diciendo. Ambas partes fueron muy poderosas, destruyendo todo lo que se oponía. 165. Así como disminuye la gloria y el poder de todos los imperios. También este imperio empezó a decaer y Roma cayó.
El pagano imperio romano ya no era de hierro. Se desmoronó. Fue herido de muerte. Ahora no podía gobernar Roma. El fin le había llegado, según pensaba el mundo. Pero cuán errado estaba. Porque aquella cabeza que es Roma, aunque herida, no fue herida hasta el punto de morir. La traducción de Apocalipsis 13, versículo 3, según West, es una versión bíblica de la traducción del griego al inglés. Dice lo siguiente: y una de sus cabezas pareció haber sido herida mortalmente por la cuchillada recibida en la garganta, y su herida de muerte fue sanada, y el mundo entero, asombrado, siguió en pos de la bestia salvaje. O sea, hubo un asombro. A veces hay gente que sigue a bestias también así en este mundo, ¿eh? Parecen heridas, se sanan y dicen, wow, siguen a la bestia, ¿verdad? Esos predicadores de falsa doctrina, la mayoría tuvieron sus escándalos, tremendo bochorno, pasó un rato, nuevamente todos detrás de la bestia. Y bueno, yo sé que estoy hablando con sarcasmo, ciertamente, pero sucede casi prácticamente lo mismo en el mundo de varias de estas iglesias, predicadoras de falsa doctrina. Y bueno, Dios tenga misericordia. Párrafo 179. Seguimos en el mismo libro de las edades, en la edad de Pérgamo. Recuerde usted que la Biblia dice en Apocalipsis 13:3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significaba eso? Que el mundo entero, asombrado, bueno, de que la herida se sanó, siguió en pos de la bestia salvaje. Sabemos que la cabeza fue herida. 180 ya. Sabemos que la cabeza herida fue el pagano imperio romano, aquel gran poder político mundial. Esta cabeza se levantó de nuevo como el imperio católico romano espiritual. Ahora, fíjese cuidadosamente. ¿Qué hizo la Roma política pagana? Lo cual fue la base de su éxito. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la Roma política pagana para tener éxito? Dividió y conquistó. Eso es lo que era Roma. Todo lugar donde iba lo dividía y lo conquistaba. Incluso la misma la misma fundación de Roma, visto desde los historiadores, es que llegaron a cierto lugar que era griego, ¿sí? Ellos mataron a todos ahí, establecieron su reino ahí, pero el problema era que si esto iba a ser un reino necesitaba tener hijos, ¿verdad? Necesitaba tener familia. Y lo que habían llegado ahí eran unos animales, unos soldados bestiales que de por sí no iban a tener familia. Y eso es algo que deberían de leer todos esos progresistas, predicadores de la doctrina de género, ¿ve? De la ideología de género. Dice que invitaron a los vecinos, que también eran griegos, de pueblos griegos. Los invitaron para una reunión de establecimiento, de dedicación del lugar. Invitaron a los esposos con sus esposas, con sus hijas, sus hijos. Pero dice que en medio de toda la reunión, ¿sí? Después de comer, después de darles de beber, en medio de toda la reunión, los romanos se dedicaron a matar a todos los hombres y a tomar cautivas a todas las mujeres, ¿sí? Y entonces casaron a todos los soldados con todas las mujeres que habían ahí, formaron familias, ¿sí? Les dieron propiedades, les dieron tierras, les dieron dinero, formaron las primeras familias griego-romanas, ¿sí? Y es así como tú hoy día encuentras una Roma, o al menos la historia de Roma como es, ¿no? Entonces, así fue de bestial hasta su propio inicio, ¿ve?
Yo no sé qué parte de la historia no ven los progresistas y los pregoneros de la ideología de género, que para levantar una ciudad se necesita tener familias y las familias tienen que estar constituidas de hombre y de mujer, si no, no va a funcionar. Roma, eso que era, este imperio romano político, este ejército conquistador, estaba lleno de gente que lo único que sabían era matar, sabían que la familia estaba constituida entre un hombre y una mujer, no entre hombre con hombre, que un hombre y una mujer producían hijos, sino solamente el amor de un hombre con un hombre o otra mujer con otra mujer. No, eso no produce hijos. Entonces, hasta estos señores bestiales, bestias de guerra, sabían lo que era natural, ¿ve? Y lo defendían, ¿ve? Entonces, fíjense, ya volvamos a la historia, al párrafo 180 de las edades de la iglesia, la edad de Pérgamo. Esta cabeza se levantó de nuevo como el imperio católico romano espiritual, ¿ya? Como imperio romano político se acabó, ¿ya? Pero se levantó de nuevo como un poder espiritual. Ahora fíjese cuidadosamente, ¿qué hizo la Roma política pagana? ¿O cuál fue la base de su éxito? Ella dividió y conquistó. Esto es la Roma política. Era la simiente de Roma, dividir y conquistar, ¿ya? Eso era lo que hacía. Sus dientes de hierro desgarraron y devoraron. Cualquiera que ella desgarrara y devorara, aquel ya no podía levantarse, como cuando destruyó Cartago y la sembró con sal. La misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa y su teoría ha permanecido igual. Ya se van dando cuenta por dónde viene la cosa, ¿verdad? ¿Por qué las iglesias hoy día son lo que son? Porque mira, aquí hay algo que se inyectó dentro de las iglesias, pero que según lo que estoy leyéndoles ahora mismo, de estudios que hizo el reverendo William Marion Branham, llegó a notar y nos está contando que de esa misma manera como fue con la Roma natural, es con la Roma espiritual. Divide y conquista. Y ahora nos está diciendo que a través de esta iglesia falsa es como se ha diseminado su teoría a través de todas las demás iglesias, para todas las demás iglesias. Y bueno, siempre ha sido dividir y conquistar. ¿Ve? Él sigue diciendo, eso es nicolaíta y Dios lo aborrece. ¿Ya? Una pausa aquí para explicar nicolaísmo o nicolaíta. Mucha gente venía y decía, bueno, nicolaíta es uno que ejerce dominio sobre sus ciudadanos, sobre sus subordinados. Y entonces ponían esto, ¿ya? El pastor contra la iglesia. Y no era así, señores. Esto es un imperio. Un imperio tiene un emperador. Y esto está basado en jerarquías. Y esas jerarquías vienen en forma vertical. Y el nicolaísmo era el gobierno de jerarquía sobre jerarquía, sobre jerarquía, sobre jerarquía. Y todos se debían a una sola gran jerarquía que era el gran emperador romano. ¿Sí? En este caso sería el gran papa de Roma. Entonces eran jerarquías. Eso es el nicolaísmo. Por años yo escuchaba decir, nicolaísmo es cuando el pastor le ordena a las ovejas. Ahora, ningún pastor debería de ser uno que ordene a las ovejas, porque tanto el pastor como las ovejas son guiados por la palabra de Dios. No como en algunos lugares allá, en el Polo Norte, donde el pastor es un gruñón y donde el pastor es un angry bird que no va a pensarlo dos veces, pero te va a maltratar y te va a maltratar sin importar quién seas. ¿Ves? Oiga, eso es serio, ¿ya? Eso es serio.
Y no estoy hablando desde el púlpito, porque hay gente que solamente son valientes en el púlpito. Abajo son mansas palomas, ¿ya? Bueno, no digo que son mansas palomas y no me refiero a que no te pueden pegar puños. Cualquier animal salvaje pega puños, o muerde, o araña, o patea. Estoy hablando que son mansas palomas porque en el púlpito tienen las citas, en el púlpito tienen el bosquejo, pero cuando bajan del púlpito no tienen las citas, no tienen el bosquejo, no saben decir nada porque no saben nada. ¿Ve? A eso me refiero. Pero de ahí que te vayan a pegar, que te vayan a gritar como como ladra cualquier perro, eso cualquiera lo hace. ¿Sí? Pero un pastor que no está bien parado en la doctrina te dice que no, en ese momento no te puede contestar porque tu pregunta primero la tiene que procesar a través de la oración y después de orar recién te va a contestar. O sea, en otras palabras, se va a ir a averiguar sobre lo que tú le acabas de preguntar y le va a escribir a todos sus amigotes y sus amigotes a su mismo tiempo escribir a todos los demás amigotes y por ahí le va a llegar lluvia de ideas, te va a sacar una conclusión de todo lo que lea y después de que se entera de qué versículo tú le preguntaste, porque hasta ese instante no tiene ni idea de dónde le estás preguntando eso, recién te va a contestar. Así es como funcionan las cosas en la vida real con todos estos que no fueron llamados por Dios. Dios tenga misericordia. ¿Ve? Pero es así como funciona, así es la cosa. No estoy exagerando, quizás estoy obviando detalles, pero si tú ya lo ves feo así como te lo cuento, es más horrible todavía. ¿Ve? Es más horrible todavía. Muy raro vas a ver a uno que tú le preguntes algo y se siente contigo, o se estacione un ratito, o se detenga un momento en todos sus quehaceres, saque su Biblia y comience a buscar juntamente contigo cuál es la resolución de ese, cuál es cómo se contestaría a tu pregunta bíblica. Muy raros son, muy raros. Y esos raros yo los cuento con mis dos manos y los aprecio también un montón. Porque de lo otro, de esos que no saben nada, hay un montón por todo lado. ¿Sí? Hay muchos, muchísimos. ¿Sí? Bueno, mira. Y hay de otros que parece que son llamados por Dios, pero solamente se encierran para memorizar todo lo que van a decir. Eso tampoco no entiendo. Y se lo memorizan mal, le están copiando a los de esta iglesia, a los de la otra, a los de la pentecostal, al otro. Y bueno, Dios nos ayude. ¿Sí? Dios nos ayude. Entonces, nicolaísmo es el gobierno de, vamos a decir, de jerarquías, ¿ya? Y muchas veces decían Nicolao, dominio del laico. Y entonces venían a decir, es el pastor dominando a la iglesia, la tiene así sujeta como, no. William Branham en alguna parte lo dice así, pero luego viene y lo arregla como tiene que ser. Porque como todo ser humano en ese instante estaba leyendo definiciones que encontraba ahí, que tú vas a ver que están en todos los diccionarios bíblicos, ¿ah? No vas a pensar que eso vino por el ángel ni nada, está en los diccionarios bíblicos. Pero luego viene él y como lo está haciendo aquí, mira, rápidamente viene y te dice lo del nicolaísmo y te está explicando cómo es que Roma lo hizo. Roma hacía así, dividía y conquistaba. Los soldados romanos, los que venían y arrasaban con todo. Ellos venían, dividían, conquistaban y los gobernaban a todos. Te pregunto, ¿acaso no había un emperador romano ahí en los días de Jesús en medio de todos los judíos? Claro, pues tenía que haberlo. Porque ese era el que tenía, tú sabes, el gobierno era responsable de tal área. Entonces por eso es que mandaron cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Por eso es que para no encontrar problemas y que las noticias no lleguen hasta los César o los gobernadores superiores a ellos, entonces mandaron matar a Jesús, dejaron que el pueblo matase a Jesús. Le dijeron, bueno, mátenlo si quieren, es un problema de ustedes, no nos metemos,
¿sí? ¿Quieren que muera? Bueno, es el problema de ustedes. Y ahí donde los judíos dicen, su sangre sea sobre nosotros. Y bueno, ahí es como nosotros vemos que todo les ha pasado mal durante los últimos años, ¿sí? Entonces es eso. El nicolaísmo no es que el pastor viene y ordena a las ovejas. Y no debería de hacerlo, porque la oveja sabe lo que debe de hacer, ¿ya? Pero tampoco no tenemos ovejas, pues. Muchas iglesias están llenas de cabritas, ¿sí? De hienas, de todo tipo de alimañas, pero menos de ovejas, ¿ve? Así que Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude. A eso se refería el nicolaísmo. Entonces no solamente tenemos nicolaitas, porque dominan a la gente por medio de la reunión de pastores. Si la reunión de pastores no apoya tal reunión, nadie va. Por eso ya no hago reuniones, porque todos estos van y boicotean eso, tu esfuerzo se va por los caños, pero no es así. No es que el esfuerzo de uno se va así al aire, no. Si te has dado cuenta, con el poder del internet ya no necesitas del apoyo de la reunión de pastores, ¿ve? Entonces dan vuelta entre ellos y se van a destruir, ¿ve? Pero la palabra de Dios va a llegar a quienes tenga que llegar. Y bueno, le damos gracias a Dios que, ¿cuántos son hasta el día de hoy? Son varios ya, ¿verdad? Son muchos los que están escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Y le damos gracias a Dios. Le damos muchas gracias a Dios por todos ustedes que nos siguen, que descargan las prédicas. Y bueno, sabemos que no queda solamente en oír, ¿verdad? Sino que se van a investigar todo lo que ha dicho el pastor, si es cierto. Así tiene que ser. Pero el que se queda de brazos cruzados dice, bueno, ya dijo el hombre lo que tenía que decir, le mando mis diezmos, ahí se queda todo. No es esa tampoco la idea. Es que tú estudies juntamente conmigo, que tú revises que todo lo que estoy diciendo es correcto y que sirvas al Señor, porque muy pronto nos encontraremos con Él, ¿sí? Cara a cara, con rostro descubierto, ¿sí? Bueno, hoy día, creo que es suficiente. Tienes mucho que estudiar, aunque tú no quisieras eso, ¿verdad? Pero debes de hacerlo. Y bueno, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Con este tema que estamos llevando los días de semana, entrando en el espíritu. Hoy día es viernes, pero para los que siguen toda la programación global, nos encontramos de nuevo el día domingo, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de revelación. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide. Y bueno, Dios lo está haciendo, ¿ah? Pero son ustedes los que no se cuidan. Ahí viene el problema. Obedezcan a Dios, ¿sí? Esa mascarilla, Dios permitió que alguien la descubriese y la fabricase para que tú te la pongas. Cuídate, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya sabes, cualquier cosa, preguntas bíblicas y donaciones pueden hacerlas a través de nuestro sitio web palabrahablada.com. Dios ha hecho mucho por ti. Llegó la hora de que tú hagas, aunque sea algo por Él, ¿sí? Donaciones, ya sabes, palabrahablada.com. Ahí hay una sección donde puedes hacer tus donaciones, ¿sí? Bueno, pues oren bastante por nosotros. No solamente los que estamos en nuestra iglesia, hay santos en distintas partes de este país que también están pasando por enfermedad de COVID y otras cosas más. Pero Dios proveerá, Dios ayudará, y mantengan a este país en sus oraciones. Nos tocan 2 semanas duras que vamos a atravesar en lo sucesivo. Dios le bendiga, Dios los guarde y bueno, pues paz y bendiciones.